Lo nuevo y recomendado que llegó a las plataformas, La Conferencia, donde un retiro laboral se convierte en una pesadilla cuando un grupo de empleados encargados de determinar los detalles para la inauguración de un centro comercial en una pequeña localidad se ven perseguidos por un criminal terrible. Disponible y recién llegada a Netflix. Tar, la nominada película a los premios Oscar, llega a HBO Max y nos cuenta la historia real de la famosa compositora quien está a punto de crear la sinfonía que la llevará a la fama. Desde su éxito hasta su abrupta caída, esta película nos lleva por el drama psicológico del artista con excelentes actuaciones y una historia increíble. Salem, una serie ideal para el mes de las brujas que nos lleva a la verdad oscura en el siglo XVII del por qué fueron perseguidas y judicializadas las brujas de la ciudad de Salem en uno de los periodos más terribles y oscuros de la historia de Estados Unidos. Una serie centrada en un romance que nos irá metiendo en esta historia siniestra. Disponible todas las temporadas en Star Plus. La Puerta Roja, la historia que da continuidad a la saga de terror, y en esta, varios años después, Josh y Dalton, padre e hijo, son hipnotizados para olvidar la terrible experiencia que tuvieron en el más allá. Pero aún quedan cosas que regresan con visiones extrañas y una entidad de un hombre que acecha a Josh. Lorraine ha fallecido. Disponible y recién llegada a HBO Max. Hoy es día de películas para rayar la cabeza, de los conteos que más les gustan a ustedes y a mí también. Empezamos con Errementari, el herrero del diablo, una historia que acontece años después de una guerra en 1833, donde un comisario debía adentrarse en las profundidades de un bosque para resolver un extraño suceso que lo lleva a una siniestra herrería. Las historias del pueblo hablan de pactos demoníacos, crímenes y de todo, y una niña destapa el oscuro secreto que esconde esta herrería. El cadáver, la historia de una familia hambrienta que vaga sin rumbo por las calles de un mundo devastado por las guerras nucleares, pero un día reciben una extraña invitación a una obra de teatro en un hotel de lujo. Sí, así como lo oyen, un hotel dando un espectáculo en medio del fin del mundo nuclear, pero pues bueno, en este hotel aquellos que tienen máscaras pueden apreciar el show, pero algo siniestro y terrible se esconde detrás de la elegante velada. Emergencia en el aire, una historia dramática donde sueltan un potente virus en medio de un vuelo con el objetivo de eliminar a todos a bordo. Un video en redes sociales ha alertado sobre el posible ataque terrorista y un detective será el encargado de descubrir lo que sucede detrás de todo, mientras la vida de todos peligra en el avión por la amenaza viral. 3 contenidos que te ayudarán a entender algo sobre el conflicto en la Franja de Gaza y los países involucrados. Vean pues, Nacido en Gaza, un documental muy fuerte que te tocará el corazón y que sigue la vida de 10 niños palestinos que deben vivir la guerra entre estos países, tratando de tener una vida y recuperar la normalidad en medio de los bombardeos y los escombros. Una parte del conflicto donde los niños son las voces de muchos que han tenido que sufrir las terribles consecuencias sin sentido. Fauda, una serie que desde la perspectiva de Israel retrata cómo funcionan los servicios especiales que muchas veces operan por fuera de la ley en medio de un conflicto que no da tregua. Una serie que empieza con lo más cruel de esta guerra y va evolucionando hacia los dramas de los protagonistas, sus familias, el conflicto, las negociaciones y las estrategias militares. Una historia construida desde las experiencias propias de sus creadores en esta difícil confrontación. El espía, una miniserie muy tensionante donde resalto además la gran actuación de Sacha Baron interpretando a Eli Cohen, un espía israelí infiltrado en Siria en los años 60. Recordemos que este actor ha estado en comedia y ahora pasa al drama y lo hace muy bien. Basada en hechos reales, nos lleva al drama de este personaje arriesgándose a cada paso para infiltrarse y revelar todo un entramado mientras su vida y la de su familia se destruyen. Obviamente contada desde uno de los lados del conflicto y donde el espectador será el juez de lo que ve, como todas las otras recomendaciones que les he dado. Parte 1 de películas de Stephen King, el maestro del terror y dónde verlas. Cementerio de mascotas, la historia de una familia que llega a un pueblo donde hay un cementerio para mascotas, pero nadie les avisó que en ese bosque había un antiguo cementerio indio maldito. Esta tiene 3 adaptaciones, la 1 de 1989 escrita por el mismísimo Stephen King y la más fiel de todas al libro. La 2 de 1992, el remake del 2019, tal vez la mejor para mí que podrán ver en Prime Video, y Cementerio de mascotas, el origen, que como su nombre lo dice es una precuela y fue lanzada hace muy poco y que podrán encontrar en Paramount Plus. 1922 es una película lenta más una especie de drama con terror psicológico y paranormal donde un granjero es acechado de manera siniestra por un terrible crimen que cometió en contra de su esposa por su ambición y codicia. Esta película no es la adaptación de una novela completa, sino de uno de los relatos del libro Todo Oscuro sin Estrellas, publicado en 2010, y la encuentran disponible en Netflix. Doctor Sueño, esta es de mis favoritas, pero no estoy diciendo que sea la mejor. Vean la parte
parte 2 de este conteo para que vean las otras. Esta es una secuela del Resplandor, donde el niño de esta película ahora ha crecido traumatizado por su pasado y también por sus habilidades psíquicas. Él después conoce a una niña con capacidades excepcionales que es perseguida por una especie de culto todo bizarro que se alimenta de personas como ella. Esta la podrán encontrar en HBO Max. Curiosidad de esta cinta es que es dirigida por el creador de La Maldición de Hill House, Mike Flanagan, una muy buena serie de Netflix. Les recomiendo especialmente el plano secuencia del capítulo 6 de esta serie. ¡Brutal! ¿Cuál ha sido la película más terrorífica, la que más miedo ha dado a las personas? Bueno, eso depende de muchas cosas. Por ejemplo, si hablamos de otra época, podríamos decir que El Exorcista, tal vez. Les hablo de la primera de todas y para mí la mejor de la franquicia. Estrenada en 1973, donde eran otros tiempos, otra mentalidad, las personas eran más impresionables y según dicen, hubo muchas personas en las salas de cine que se vomitaron, otras se desmayaron y otras incluso se fueron de la sala. Y eso que eliminaron muchas escenas inéditas impresionantes que después incluirían en la versión remasterizada y extendida que se estrenó 49 años después. Según Stephen King, el maestro escritor del terror, la película que más miedo le ha dado fue El Proyecto de la Bruja de Blair, y estoy de acuerdo porque en su momento a mí me sacó muy buenos sustos también. Stephen King cuenta que su hijo le llevó la peli al hospital en VHS para verla mientras se recuperaba, pero a mitad de la película el escritor dijo: apague eso, es demasiado inquietante. King afirmó después en una entrevista que la cosa se veía demasiado real, los bosques, los actores, todo. Incluso dijo que después de verla completa le había causado mucha impresión por mucho tiempo. Según la ciencia del susto, la película más terrorífica es Host de Rob Savage, y eso lo definieron poniendo a 250 personas en una sala a ver películas de terror mientras monitoreaban su frecuencia cardíaca. El mejor plan del mundo. En este experimento social, esta peli consiguió en promedio en toda esta gente 88 pulsaciones por minuto, ganándole a otras muy buenas como Sinister o El Conjuro. ¿Qué piensas de esto? Deja tus comentarios. Estos son los estrenos de Netflix que han llegado. El negocio del dolor. Una madre desesperada por haber perdido su trabajo decide empezar a trabajar en una empresa farmacéutica a punto de quebrarse. Pero a pesar de ver el dinero llegar, de repente se encuentra en un camino criminal de extorsión viendo cómo esta empresa daña a las personas. Inquietante y dramática película. Maremoto, una plataforma petrolífera se hunde en medio del mar a punto de ocasionar una catástrofe ambiental de proporciones enormes. Y una científica tratará de evitar este daño ambiental mientras trata de salvarle la vida a su novio. Llena de imágenes impactantes, esta historia te atrapará desde el principio. Bailarina, una mujer que solía trabajar de guardaespaldas, llena de dolor tras perder un ser amado que no pudo proteger, se embarca en un camino de venganza y destrucción, consumida por la impotencia y la amargura. Una buena cinta llena de acción y contundente desde que empieza.